Doctor Fire. Dicen que tenía dones sobrenaturales para intervenir y sanar enfermos. Según sus fieles, lo haría hasta hoy. Cuando me doy vuelta hacia mi izquierda estaba Padre Pío y se estaba sonriendo y el primer signo que hizo él fue el de la absolución con sus manos. Dicen que tenía la capacidad de leer corazones, almas y mentes. Y cuando llegó a él, el Padre Pío lo miró y le dijo: primero cumple con tu deber y después ven a comulgar, sin haberlo visto en su vida. Pero lejos, lo que más llamó la atención del Padre Pío fue que un hombre viviera en carne propia los estigmas de Jesús. Fue algo que le causó muchísimos problemas. Le dolía porque sangraba todos los días. Voy a mostrar uno de los guantes o pitones, como se llama exactamente, que usó el Padre Pío. Francisco Forgione, más conocido como el Padre Pío, nació en mayo de 1887 en Italia. A los 15 años ingresó al noviciado franciscano y en 1910 fue destinado a la ciudad de San Giovanni Rotondo. Era un hombre muy firme y decidido. Por ejemplo, cuando escuchaba confesiones, se veía que las personas andaban con rodeo o no eran sinceras. Ahí era duro. El Padre Pío, según la historia de él, alguien se iba a confesar y si no le decía realmente las cosas se enojaba, se ponía furioso y los echaba del confesionario. También era un hombre que expresaba una gran ternura. Yo creo que la clave del Padre Pío era un hombre, él mismo lo dice, devorado por el amor de Dios y al prójimo. La suegra de Ana Alicia le contó las historias del Padre Pío cuando ella vivía en Italia. Nos cuenta que él tenía un don especial, que podía ver cosas que otros no. El Padre Pío llegó a hacer una misa. Y en la misa, ¿cómo se llama? Había que toda la gente comulgaba, qué sé yo. Mi suegra comulgó y ella tenía una hija que tenía una niñita, pero el papá no se hacía presente, o sea, no se habían casado. En esa época era una cosa espantosa. Comulgó mi cuñada con la niñita, y cuando llegó a él, el Padre Pío lo miró y le dijo: primero cumple con tu deber y después ven a comulgar, sin haberlo visto en su vida. Reza, espera y no te preocupes, predicaba el Padre Pío a sus fieles. De hecho, él manifestaba que solo quería ser un fraile que reza, y en eso estaba cuando a sus 31 años ocurrió algo increíble. Un día, después de celebrar misa, estaba en el coro orando ante un crucifijo y tuvo ese fenómeno y recibió las llagas en las manos, en los pies y el costado. Ahora, esto no era para él como una especie de medalla, de triunfo, era algo que le humillaba. Dicen que perdía una copa de sangre diaria y que sus llagas nunca se infectaron. La voz se corrió rápidamente y cada vez eran más los fieles y los curiosos que querían conocer al Padre, que pasaba hasta 16 horas en el confesionario. Fue algo que le causó muchísimos problemas. Le dolía porque sangraba todos los días y además fue motivo de mucha incomprensión. Después de mucho investigar el fenómeno que movía a cientos de personas, la Iglesia y la ciencia desacreditaron el origen de las llagas del Padre Pío. La Iglesia se portó muy mal con él, o sea, no creían en él, creían que era, qué sé yo, no sé, ideas de él, brujería, pero no, se portó muy mal. Lo tuvieron en el convento, encerrado, que no lo dejaban que hablara, no lo dejaban que tuviera contacto con nadie. Por orden del Santo Oficio, el Padre Pío estuvo en el más completo aislamiento. No podía confesar ni hacer misa, menos recibir visitas. También se le prohibió responder las cartas que a esas alturas recibía de todas partes del mundo. Le pusieron micrófono. La Iglesia usó esto, ¿verdad?, que es inmoral, ciertamente, y también hermanos capuchinos, y detrás de eso estaba también lo que se llamaba el Santo Oficio,
fue acusado de inmoralidad o que él se causaba. Hubo muchas acusaciones. Fue realmente las llagas fue un camino de sufrimiento y para él de confusión. El Padre Pío tenía una compasión especial por los enfermos, por ello creó la Casa del Alivio al Sufrimiento, un hospital que se hacía tremendamente necesario, pues en San Giovanni Rotondo no existía uno, de ahí la cercanía del sacerdote con los enfermos, cercanía que María Susana conoció perfectamente luego que un resfriado la dejara internada en el hospital de la Universidad Católica. Después me agravé de un día para otro y mis dos pulmones colapsaron y tenían todos los cuadros posibles que podía tener una neumonía. Mis pulmones parecían los de una viejecita de unos 80 años, los pulmones absolutamente colapsados, como que yo fuera una fumadora empedernida y nunca había fumado. ¿Y qué edad tenía usted ahí? 38 años. María Susana comenzó a rezarle al Padre Pío, pero no para que la mejorara. Ella pedía que la enfermara más porque quería entregarle su vida a Dios y por ello pidió un confesor. Nunca imaginó que sería el mismísimo Padre Pío. Cuando me doy vuelta hacia mi izquierda estaba Padre Pío y se estaba sonriendo y el primer signo que hizo él fue el de la absolución con sus manos. ¿Usted lo reconoció? Inmediatamente. ¿Y qué sintió en ese momento? Primero me dio susto. Yo dije, me va a retar porque Padre Pío siempre tenía como un poco fama de ser un poco enojón. Pero después, en ese instante, lo que hace Padre Pío, se agacha sobre mí y me da un beso en la frente. Y sentí los labios sumamente tibios. María Susana asegura que era de carne y hueso y que sintió un fuerte olor a rosas. Dice que el padre le puso una mano en el pecho y otra en la espalda. Le dijo que estuviera tranquila, que esto iba a ser corto. Al día siguiente, su salud empeoró. Estuvo 3 días en la UTI. Los médicos pensaron que moriría. Y el día viernes ya podía caminar sin tubo de oxígeno. Y los médicos me miraban por el pasillo, salían todos mirando cómo era posible que yo caminara sin oxígeno. Fue una cosa súper rápida, fue intensa. ¿Y le hicieron radiografía? Radiografía. Y los médicos le han sacado copia porque nadie entiende cómo me enfermé a tal punto y cómo me mejoré. Ana Alicia también tuvo una experiencia de sanación con el Padre Pío. Mi esposo también tuvo un problema a un nódulo de la tiroides. Tenían que sacárselo porque el doctor no le gustaba, qué sé yo. Y entonces yo en la noche soñé con el Padre Pío y le recé mucho y soñé con él. Entonces él me dijo que estuviera tranquila y me puso como un rosario aquí de delfines, azulito. Y cuando fuimos al otro día, que le vieran esto, que le sacaran, le hacer la punción, salió al ratito y me dice, no hay nada. En 1923, un médico y sacerdote realizó un nuevo informe en el que evidenciaba la veracidad de las palabras del Padre Pío. Así fue como el Vaticano comenzó a creer en el sacerdote y en el fenómeno. Bueno, diríamos que desgaste de la edad. Él tenía 81 años y 50 años tuvo las llagas que sangraban continuamente. Los médicos no se explicaban cómo vivió tanto. Curiosamente, las llagas desaparecieron en el momento de la muerte y desapareció, no quedó ninguna cicatriz. Una cosa también inexplicable. Finalmente, el Padre Pío fue canonizado en junio de 2002 en una multitudinaria ceremonia encabezada por el Papa Juan Pablo II. 40 años después de la muerte de San Pío, la Iglesia decidió exhumarlo para ser expuesto ante los devotos. Sante Hieronime, Sante Benedicte. El cuerpo incorrupto del santo y el fuerte olor a rosas que se habría propagado por el lugar dio la vuelta al mundo. Aunque algunos lo atribuyeron a las condiciones climáticas del sector donde estaba sepultado el sacerdote.
ut omnibus fidelibus defuntis, requiem eterna donare digneris. Milagro o no, lo cierto es que nadie quedó indiferente al buen estado de su cuerpo. Y para cerrar lo prometido, le mostramos uno de los tantos guantes que usó el Padre Pío. El guante que tiene hasta aquí nomás. Eso llaman pitón, no sé por qué. El padre Elías Cabodevilla, que era de Pamplona, él tenía aquí un hermano, trajo este regalo. Se dice, Cristian, bienvenido a nuestro programa también, es que tenía una capacidad de leer el corazón de las personas, tenía esa habilidad, entre muchas tantas historias que cuentan del Padre Pío. Hay mucha historia del Padre Pío y quizá para complementar lo que se ha señalado, uno tiene que decir que los estigmas son parte de lo que es la mística cristiana propiamente tal. Es decir, la mística en la cual estamos hablando es una mística racional, es una mística dogmática, y el encuentro con la divinidad, en este caso con Dios, se da a través de 3 vías. La vía purgativa, que es un poco alejarse del cuerpo, a veces maltratar el cuerpo para acercarse a Dios, la vía iluminativa, que se da a través de la palabra, y también la vía unitiva, que es precisamente la vía de los estigmas, y que en este sentido es la más virtuosa en cuanto que la creencia dice que es el mismo Dios que de alguna forma toma cuerpo en una persona. Y dentro de las características, efectivamente ahí está, de aquellas personas que, bueno, viven los estigmas, está el hecho de tener una intuición profunda para leer, bueno, a las otras personas. También la bilocación, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo, es propio de los estigmas. Hay mucho que hablar sobre la figura del Padre Pío cuando exhumaron su cuerpo y estaba intacto. Y 40 años habían pasado, ¿verdad? Sí, de eso. Sí. Impresionante. Así es. Y dicen que cuando abrieron, el olor a rosas salió automáticamente. ¿Eso por qué? Bueno, ese es un fenómeno que han padecido, digamos, algunos místicos, en el sentido de que en torno a ellos de repente salen olores que son olores extraordinariamente exquisitos, aunque indescriptibles, ¿eh? Claro. Pero se sienten, ¿eh? Y no es una cosa, digamos, tan extraordinaria. Pocos años antes de que muriera el Padre Pío, en Madrid murió una monjita carmelita descalza, de las mismas de nuestra Santa Teresa de los Andes, que se llama Madre Maravillas, que también está canonizada. Y también, en torno a le exhibieron el cuerpo durante 5 o 6 días, y en torno a ella el aroma que había era un aroma indescriptible, pero exquisito. Sí, porque en el fondo yo he visto cuerpos muertos después de meses, y obviamente todos sabemos que los cuerpos se ponen negros, sale un olor, se pudren, pero aquí no pasó absolutamente nada, y no solamente no pasó después eso, de 40 años. Exactamente. ¿Qué pasa con los...? O sea, después de 40 años deberían quedar solo huesos. Sí. Cristian, estamos súper atentos viendo la nota todos, y también ya otro de los eventos importantes de la vida del Padre Pío es lo que pasa primero con la iglesia, y el querer esconder lo que estaba pasando y no aceptarlo, y todo el tiempo que se demoró en aceptar y en asumir y finalmente en santificar al Padre Pío. Es sumamente relevante eso, porque en realidad cuando uno ve la historia del Padre Pío, ve en el fondo el triunfo de la fe popular por sobre la fe oficial. Uno tiene que recordar que en aquel entonces, cuando le aparecen los estigmas al Padre Pío, se envió a un emisario del mismo Vaticano, quien señaló oficialmente que los estigmas del Padre Pío eran producto de su neurosis, es decir, producto de lo neurótico que era el Padre Pío, es decir, un efecto psicosomático y no un efecto divino o un fenómeno divino. Después, como salía en la nota, también prácticamente se le enclaustró, se le prohibió confesar. Durante muchísimo tiempo se le puso un micrófono para ver lo que hablaba. Y en general la ciencia también, acompañada de esa jerarquía del Vaticano de aquel tiempo, lo marginó
Sin embargo, y aquí está el punto, desde el momento que comienzan los estigmas, comenzaron a llegar muchísima gente común y corriente a confesarse, y el Padre Pío comenzó a tener un reconocimiento popular por sobre el oficial. Y claro, la fe popular también da para mucho. En aquello entonces, por ejemplo, la gente a veces agarraba unos pañitos, le ponía sangre de gallina y los vendía como si fuesen reliquias, digamos, del Padre Pío. Entonces, en torno de todo este fenómeno popular se fue gestando en gran medida, bueno, la historia del Padre Pío. Pero una cosa es la aparición de los estigmas, que es obviamente lo que más conocemos. También estos otros aspectos de su capacidad, esta especie como de empatía casi sobrenatural, ¿no es cierto? De leer. Poder leer y conectarse emocionalmente con las otras personas. Pero ¿qué pasaba desde el punto de vista de su mensaje doctrinario? ¿Era peligroso también? ¿Era disidente, por decirlo así? A ver, porque uno no entiende un poco esta especie como de encono en contra de una persona que obviamente estaba trayendo mucha gente a la fe. Sí. Yo no comparto esa distinción entre iglesia popular e iglesia jerárquica. Es una distinción imaginaria, no existe en la realidad. Ahora, para poder entender estas cosas hay que situarse un poco en el contexto en que sucede todo esto, porque esto no es una línea continua, sino que va a haber dos momentos concretos de persecuciones muy específicas contra el Padre Pío, originada por causas distintas. Ahora, Cuéntenos de esas persecuciones, ¿de qué se trataba? Pero antes te digo lo siguiente, hay que tener presente que frente a todo este tipo de fenómenos, la Iglesia siempre guarda muchísimo cuidado. No se trata de entusiasmarse a la primera. En el programa anterior habíamos visto lo de las apariciones de Fátima. Bueno, esto inmediatamente no se aceptó, pero entonces vamos a las persecuciones. Pero tomando lo que dice Cristian, obviamente era una oveja de un rebaño que estaba tomando un protagonismo que no debería haberlo tomado. Bueno, si uno lo lee así, uno también como que empatiza un poco con lo que dice Cristiano, ¿no? Es que es una cosa distinta de lo que tú me estás diciendo, Postonga. El tema es el siguiente. La primera persecución se va a producir como consecuencia de envidias personales. El Padre Pío está en un pueblito que se llama San Giovanni Rotondo, donde hay otros curas. Y estos otros curas, frente a esto que está pasando con el Padre Pío, porque mucha gente se va con el Padre Pío y todo lo demás, y el obispo de la diócesis... Eso era lo que estamos hablando. Exactamente. Y el obispo de la diócesis, incluso el obispo de la diócesis, también. Todos estos que van a ser personajes además muy oscuros, porque después se les va a investigar y se les va a castigar a todos. Entonces todo eso inician toda una trama que lo que busca es castigar y en lo posible disminuir al mínimo la figura del Padre Pío. Bueno, un poco... Y es ahí donde viene el Padre Gemelli, que viene de Roma. Pero el Padre Gemelli no lo entendió, porque había ya una orden en el sentido de que solamente podía ser examinado el Padre Pío cuando estuviese autorizado por el Santo Oficio. Entonces, cuando el Padre Gemelli, que venía de Roma, un hombre además muy importante, el hospital más importante de Roma tiene su nombre en estos momentos, era un franciscano, llega a ver al Padre Pío, a examinarlo, y el Padre Pío le dice: oiga, ¿usted trae la autorización para examinarme? No, le dice el Padre Gemelli. Entonces yo no le voy a permitir que me investigue, que me examine, y se mandó a cambiar. O sea, lo dejó plantado, digamos, de alguna manera. El Padre Gemelli asistió a la misa, miró desde lejos lo que pasaba, y su informe lo hizo a partir de esa visión desde lejos, pero con su amor y con su orgullo herido. Entonces, claro, porque se pelearon. Lo que destiló ahí fue él, digamos, claro. ¿no? Qué increíble cómo se mezcla en esta historia lo divino y lo humano, pero absolutamente estamos empezando a entender esta historia. Nos va a contar de esta segunda persecución. Cristian también nos va a hablar de si era verdad que podía levitar y qué pasó una vez que falleció con sus estigmas. Dices que sanaron absolutamente del Padre Pío y también de lo que pasó cuando exhumaron su cuerpo. ¿Y qué pasó también con sus estigmas cuando falleció? Cuéntanos de eso, con qué se encontraron y cómo nos sorprendió a no solamente a la iglesia, sino que al mundo entero, Carlos. Bueno, a ver, como les decía, esto fue y lo decía la misma nota, esto apareció de repente al Padre Pío. El Padre Pío no se lo buscaba. Ahora, a ver, toda la vida el Padre Pío estuvo preparándose para esto. Es decir, hay una cosa que está muy presente en la vida del Padre Pío, que es la presencia del demonio. El demonio que incluso lo ataca físicamente, de manera tal que
el demonio no puede ver el futuro, pero se las huele de que algo puede venir en orden a darle mayor gloria a Dios. Entonces se dio cuenta desde un principio que el Padre Pío era una persona que estaba particularmente signada por el dedo de Dios y empezó a atacarlo ferozmente desde niño. Presencia del demonio él cuenta desde que era niño. Ahora, todo esto lo fue preparando. El demonio no sabía qué es lo que iba a venir, ni el Padre Pío tampoco, por supuesto. ¿Lo tentaba? Por supuesto, con tentaciones contra la fe y contra la esperanza, fundamentalmente. No contra la castidad, sino que contra la fe y contra la esperanza. Ahora, el Padre Pío ni él sabía, ni el demonio sabía qué es lo que venía, hasta que de repente se encontró con que estaba con los estigmas. Duraron 50 años exactos, porque 50 años, esto fue un 20 de septiembre, y 50 años después, un 20 de septiembre, le desaparecieron los estigmas, y 2 días después murió. Increíble. Y cuando lo exhuman, está el cuerpo en esas condiciones que veíamos ahí en las imágenes. Incorruptibilidad. Claro. Eso, mira, la ciencia no tiene una explicación a que el Padre Pío se haya mantenido durante 40 años en relativas buenas condiciones. No hay una explicación científica. Y lo que se especula es que, en las condiciones donde está enterrado, está a una temperatura tan baja que se preserva el cuerpo lo más bien posible. Pero eso implicaría que todos los, o que en general todos los cuerpos que están enterrados ahí tendrían que estar en la misma condición. Eso existe. Me tocó ver en Querétaro, en México, un lugar que se lo convirtieron en un museo, donde había un cementerio. Un cementerio, una especie como de fosa común, donde habían puesto muchos cadáveres. Y en algún minuto los fueron a desenterrar algunos por un tema de traslado y se encontraron con que los cuerpos estaban exactamente igual. Estaban momificados, no estaban exactamente igual, estaban momificados. Estaban momificados. Es diferente, estaban momificados. No estaban en la condición, obviamente, del Padre Pío, pero prácticamente todos los cuerpos estaban en la misma condición. O sea, si es que hay algún aspecto que tiene que ver con la temperatura, la humedad, etcétera, tendría que darse con todos los casos, pero no fue así con el Padre Pío. Así es, y el Padre Pío tampoco fue embalsamado. Entonces, es un fenómeno que al menos la explicación es que, un fenómeno en ese sentido divino. Milagroso. Y misterioso, qué bueno que quede misterio en todo caso. Sí, y eso le entrega también otro peso más a la figura del Padre Pío, que lo siguen muchos chilenos. Ahora, es relevante hablar también de que el adversario en este sentido, que tentaba al Padre Pío, uno tiene que decir que en la historia de todos los estigmas, han habido casos donde aparecen estigmatizadas que en realidad bajo su testimonio han sido poseídas por el mismo diablo, pero presentando los estigmas. Es el caso de Magdalena de la Cruz, que muere en 1560 y que se fue tratada en su momento como una santa, recibió los estigmas. Incluso Felipe II, el Prudente, cuando nace, es envuelto en los trajes de esta Magdalena de la Cruz para protegerlo. Y poco después, cuando esta Magdalena enferma, ella confiesa que todos estos estigmas son porque había sido poseída por el diablo. Entonces, así como está esta explicación de la vía unitiva, de que Dios se asienta en el cuerpo de una persona como el Padre Pío, también el adversario imita los estigmas. Qué interesante, nuestro próximo capítulo tiene que ser del bien y el mal. Sí, tiene que ser estos dos puntos que se encuentran en una historia. Tiene toda la razón, tiene toda la razón en ese sentido. Es muy interesante, nos tenemos que encontrar la próxima semana. Les queremos agradecer a Carlos Salinas, profesor de Derecho Canónico, y también a Cristian Contreras, doctor en Filosofía de la Ciencia. Muy amable, interesantísimo el tema. ¡Aplaudan con ganas! Bienvenido. ¡Aplausos! Doctor Fire.